Hoy vamos a hablar de los azúcares simples y su impacto negativamente en la salud. Antes que nada, debemos entender que cualquier alimento que una vez que lo ingerimos aumentan los niveles de glucemia y de insulina de manera abrupta, van a dañar al organismo. Vamos a llamar a enfermedades. Entonces, debemos conocer cuáles son los alimentos que nos aumentan abruptamente los niveles de glucemia y de insulina. Por lo tanto, el azúcar simple es uno de ellos. El azúcar simple refinada, la sacarosa, que se utiliza para endulzar las infusiones o realizar preparaciones dulces, es un alimento que justamente se caracteriza por aumentar abruptamente los niveles de azúcar en sangre y de insulina. Cuando aumentamos los niveles abruptamente, tanto de glucemia como de insulina, vamos a promover determinadas enfermedades, como por ejemplo obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inflamación del endotelio, disbiosis de la microbiota, aumentando las bacterias fermentativas, vamos a acidificar el organismo, o sea, vamos a generar una serie de inconvenientes que vamos a llamar a determinadas enfermedades. Entonces, el azúcar simple no es conveniente incorporarla. Probablemente me digas, bueno, yo no endulzo con azúcar blanca o azúcar refinada, sino que endulzo con azúcar mascabo o azúcar integral, azúcar rubia. Son grupos de alimentos que se caracterizan por aumentar abruptamente los niveles de glucemia. No importa si el azúcar integral contiene un poquito más de vitamina o mineral, siempre y cuando sabemos que ese azúcar nos va a hacer un daño. Entonces no es necesario ni conveniente, sino todo lo contrario. Es muy perjudicial incorporar esta clase de azúcares simples a nuestra alimentación si no queremos enfermarnos. También un punto muy importante en este tema es que si bien las harinas y los almidones no se consideran azúcares simples, una vez que los ingerimos se convierten en azúcar simple y van a aumentar la glucemia y la insulina de manera desmedida. También nos van a enfermar. Entonces, en este caso tenemos el grupo de los azúcares simples y el grupo de las harinas y almidones que se van a comportar de la misma manera en el organismo, aumentando la glucemia y la insulina, por consiguiente, aumentando las probabilidades de distintos tipos de enfermedades. Entonces, si sabemos que el consumo de este grupo de alimentos es muy dañino para el organismo, ¿por qué seguimos consumiéndolos? ¿Por qué seguimos consumiendo todo tipo de galletitas, tortas, dulces, todo tipo de jugos en polvo, gaseosas? La respuesta es simple, es porque los azúcares simples generan adicción en el organismo, generan una síntesis de sustancias como dopamina o como beta-endorfina, son sustancias que van a repercutir en los centros de recompensa del sistema nervioso. Por lo tanto, van a generar una determinada adicción y es lo que nos cuesta dejar este tipo de alimentos. Aquellas personas que creen que no son adictas a los azúcares simples, les propongo que dejen de consumirlos durante 4 días y el 5.º día que evalúen cómo se sienten. De esta manera se van a dar cuenta que son adictos a este tipo de alimentos, a los azúcares simples. Hay muchas personas que son adictas a este tipo de azúcares y sin embargo no lo saben. En niños menores de 2 años es criminal dar azúcar. No se le debe dar ningún tipo de azúcar a los niños menores de 2 años, ni chocolate, ni chupetín, ni alfajor, ningún tipo de azúcar, ni chocolatada, porque vamos no solo dañando de a poco el metabolismo y el organismo del niño, sino que vamos incrementando su palatabilidad hacia estos alimentos y generando costumbres y hábitos que después van a ser muy difícil desarraigarlos. Por lo tanto, en niños menores de 2 años no es conveniente estar dándole azúcares simples. Hay muchas personas que cuando se dan cuenta que estos alimentos son muy dañinos para el organismo, deciden empezar a dejarlos y reemplazar los azúcares simples con los edulcorantes sintéticos no calóricos.
Si bien en principio podría ser una alternativa como para ir dejando los azúcares simples de manera lenta y progresiva, debemos entender que estos edulcorantes también tienen cierto efecto negativo en el organismo, como por ejemplo aumento de peso, hay un desbalance en la microbiota intestinal, hay un aumento del apetito por utilizar este tipo de edulcorantes no calóricos. Entonces, en el caso de reemplazar el azúcar simple con edulcorantes sintéticos no calóricos, se debería evaluar cada persona si es conveniente o no utilizarlos. Con el grupo D, las frutas contienen azúcar simple denominada fructosa. Este tipo de azúcar se caracteriza por no aumentar abruptamente los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, podemos separar a los grupos de fruta en aquellas frutas que contienen gran cantidad de fructosa y frutos que contienen menos cantidad de fructosa. Dentro de aquellos frutos que se encuentran con menor concentración de azúcar simple, nos encontramos con los frutos rojos, como la frutilla, arándano, cereza, guinda. Son frutos que contienen una cantidad de azúcar simple muy disminuida y encima contienen potentes antioxidantes, fitoquímicos, fibras y demás, que nos van a proporcionar muchísimos nutrientes en el organismo para lograr un balance nutricional óptimo. Aún así, hay que tener en cuenta que si bien las frutas contienen muchos nutrientes para mantener la salud, el exceso del consumo de frutas no es conveniente, ya que el consumo de frutas aumenta la concentración de este azúcar simple y si bien no aumenta los niveles de azúcar en forma abismal, el exceso el organismo la va a producir como grasa y la misma se va a depositar en sitios o en regiones donde no queremos que haya tejido graso. Por lo tanto, el consumo de frutas debe ser moderado. Si bien es cierto que necesitamos azúcar en el organismo para que pueda funcionar correctamente, el organismo lo puede producir de manera endógena a través de un plan alimentario adecuado y equilibrado. No es necesario incorporar azúcares simples exógenamente para el organismo. Un dato muy interesante es que, como dijimos, tenemos el grupo de los azúcares simples y el grupo de las harinas y almidones, y estas harinas y almidones en el organismo se convierten en glucosa, o sea, en azúcar simple. Hay alimentos que contienen almidón y si generamos una cocción previo a su consumo y lo dejamos en el refrigerador durante 24 horas y posteriormente lo consumimos, vamos a mejorar la calidad de ese alimento. ¿Por qué? Porque este alimento va a generar un proceso que se denomina almidón resistente. Y este almidón resistente es el responsable de evitar el aumento abrupto de glucemia en sangre una vez que lo consumimos. Y otro plus es que este almidón resistente sirve como prebiótico para la microbiota intestinal. De esta manera vas a mejorar el perfil nutritivo de estos alimentos. Hasta aquí hemos llegado. Lo principal o lo fundamental que quiero que te quede en este video es que no necesitamos incorporar azúcares simples en nuestra dieta si queremos mantener la salud y evitar todo tipo de enfermedades. Y bajo ningún punto de vista dar esta clase de alimentos a menores de 2 años. Espero que te haya servido. Muchas gracias.